Temblaba de frío y soledad abandonada en una estación de tren gélida, con apenas una maleta de enfermera y un nombre mancillado. Él había permanecido en silencio durante 5 años hasta que sus ojos la encontraron. Sus acciones siguientes se convertirían en una leyenda que la frontera jamás olvidaría. Tenía opciones marcharse o resguardarla junto al calor del fuego, pero lo que decidió hacer se transformó en una historia que resonaría por generaciones en la frontera. Antes de seguir, comparte con nosotros desde dónde sigues esta historia. El viento rugía como una bestia herida por las calles desiertas de Hartwell Junction, arrastrando cristales helados que laceraban la piel descubierta como diminutos puñales. Gage Laramie jaló las riendas de su caballo entrecerrando los ojos ante la ferocidad de la tormenta inminente. El firmamento lucía el color grisáceo de un revólver desgastado y el aire presagiaba nieve y desventura. No debería haber cabalgado hasta el pueblo. Sus vaqueros le habían alertado sobre la tormenta que se aproximaba del norte, un monstruo de hielo y vendaval que amenazaba con ser el más devastador del invierno. Pero precisaba esos suministros médicos para el ganado, y esperar significaba arriesgar la pérdida de docenas de reses. En su rancho cada pérdida se traducía en dólares, y Gage había aprendido que cada dólar perdido dejaba una marca imborrable. A sus 38 años, Gage había forjado un imperio desde cero desde aquellos tiempos en que sus botas estaban rotas y su estómago rugía de hambre hasta convertirse en el hacendado más próspero del condado. Pero la fortuna cobraba un precio que pocos comprendían: la soledad nacía de la desconfianza, el aislamiento que protegía tanto como aprisionaba. Mientras su caballo luchaba por avanzar por la calle principal, Gage observó que las ventanas de las casas ya estaban aseguradas con tablones. Los comerciantes habían cerrado sus negocios temprano, y hasta el salón de Murphy, conocido por su resistencia a las inclemencias, tenía las puertas firmemente aseguradas. Hartwell Junction se había transformado en un pueblo abandonado, aguardando que la tormenta pasara como un verdugo implacable. Fue en ese momento cuando la divisó una silueta solitaria en el banco de la estación ferroviaria, doblada contra el viento, como un sauce golpeado por la tempestad. Inicialmente creyó que era simplemente un montón de ropa olvidada, pero algo en su forma, en el modo en que se balanceaba suavemente, le obligó a detener su montura. Eleanor Whitmore había arribado a Hartwell Junction hacía 3 días con un boleto de tren que resultó ser tan inútil como una hoja seca. La compañía ferroviaria había suspendido sus servicios debido a las nevadas anticipadas, pero nadie se había tomado la molestia de informar a una mujer que había invertido sus últimos ahorros en un pasaje hacia el oeste, escapando de Chicago, huyendo de las falsedades que habían destrozado su existencia, alejándose de aquellos hombres influyentes que habían convertido su honradez en su sentencia. Durante 72 horas había permanecido en aquel banco aferrándose a la ilusión de que algún tren providencial aparecería. Su abrigo de lana suficiente para los inviernos citadinos de Chicago resultaba tan efectivo contra el inclemente frío de Wyoming como un parasol contra un ciclón. Sus provisiones se habían agotado al segundo día, y las pocas monedas restantes apenas le habían alcanzado para una noche en la pensión de la señora Kettering. Cuando Gage se aproximó, notó que la mujer se estremecía incontrolablemente. Su aliento formaba pequeñas nubes que se desvanecían velozmente en el aire gélido. Su cabello castaño se escapaba de un moño que había perdido la batalla contra las ráfagas, y sus manos desprotegidas estaban enrojecidas y agrietadas por el frío intenso. Señorita, llamó Gage, descendiendo de su caballo. Ella elevó la cabeza con lentitud, como si el simple movimiento requiriera un esfuerzo descomunal. Sus ojos del tono del café con leche estaban nublados por la hipotermia, pero había algo en ellos que lo paralizó por completo. No fue desesperación lo que percibió en su mirada, sino una determinación inquebrantable, como si su espíritu se resistiera a claudicar, aunque su cuerpo la estuviera abandonando. El tren susurró con voz quebrada. Ya ha pasado el tren. Gage se aproximó más, observando el temblor en sus labios agrietados y el color azulado que teñía las puntas de sus dedos. Esta mujer se estaba congelando hasta la muerte, y ella lo sabía perfectamente. No hay ningún tren, señorita,
No hasta que la tormenta amaine, y eso podría llevar semanas. La noticia la impactó como un golpe físico. Sus hombros se desplomaron, y por un instante Gage temió que perdería el conocimiento. Sin embargo, logró recomponerse reuniendo los últimos vestigios de su dignidad como un escudo protector contra las adversidades. En ese caso, supongo que tendré que esperar, pronunció, aunque las palabras salían entrecortadas por el frío extremo. Gage la examinó detenidamente. Según su experiencia, las mujeres que llegaban solas a Hartwell Junction pertenecían a dos categorías cazafortunas o fugitivas de alguna situación problemática. Esta dama no parecía pertenecer al primer grupo. Su vestimenta, aunque de calidad superior, mostraba desgaste en los bordes y había una nobleza en su porte que revelaba una educación refinada, no un cálculo oportunista. No sobrevivirá a esta tormenta si permanece aquí afuera, le advirtió con la franqueza que caracterizaba todas sus interacciones. Ella lo miró con esos ojos que parecían penetrar en su alma. Esa es mi decisión, señor Laramie, Gage Laramie. Reconoció el apellido naturalmente. Incluso en Chicago había escuchado sobre el enigmático millonario de Wyoming que había forjado un imperio ganadero desde cero. Los periódicos lo retrataban como un hombre tan gélido como los inviernos montañosos, tan impenetrable como las fortificaciones que rodeaban su propiedad. Señor Laramie, prosiguió esforzándose por mantener firme su voz. Agradezco su preocupación, pero puedo valerme por mí misma. Era una mentira, y ambos lo sabían perfectamente. Pero Gage reconoció la fuerza del orgullo que la impulsaba, porque era el mismo orgullo inquebrantable que lo había mantenido en pie durante los momentos más sombríos de su existencia. El mismo orgullo férreo que lo había llevado a rechazar cualquier ayuda cuando no tenía absolutamente nada, a construir murallas impenetrables alrededor de su corazón después de que la guerra le arrebatara brutalmente todo lo que amaba. El viento arreció con violencia, y los primeros copos de nieve comenzaron a descender gruesos y pesados como lágrimas cristalizadas por el frío. Gage comprendió que enfrentaba una decisión crucial. Podía montar su caballo, regresar a la seguridad de su hogar y permitir que esta mujer testaruda enfrentara sola las consecuencias devastadoras de su orgullo. Sería lo más sencillo, lo más prudente, lo que habría elegido sin dudar cualquier otro día en las últimas 2 décadas. Pero algo en la manera en que ella se aferraba al banco, en la determinación salvaje que ardía en sus ojos, incluso mientras su cuerpo sucumbía al frío implacable, lo mantuvo inmóvil. Quizás fue el reconocimiento de un espíritu afín, otro superviviente de las guerras que no se libraban en campos de batalla, sino en los abismos más profundos del corazón humano. Señorita, comenzó, consciente de su desconocimiento de su nombre. Whitmore Eleanor. Whitmore, aunque todos me conocen como Ella. Señorita Whitmore. Puedo ser muchas cosas, pero jamás un hombre que permite que una dama se congele hasta la muerte en mis dominios. Sin aguardar respuesta, se dirigió a su caballo y volvió con una gruesa manta de lana. Se aproximó a ella, y por un instante sus miradas se entrelazaron. Había historias en esos ojos secretos y sufrimiento que reconocía porque cargaba los mismos en su propia alma. No puedo, susurró ella. Pero las palabras se desvanecieron cuando él la envolvió con la manta. No es caridad, murmuró con una suavidad que no había empleado en años, es supervivencia. Ella lo observó con una mezcla de agradecimiento y recelo que él comprendió perfectamente. La confianza era un privilegio que ninguno de los dos podía otorgar ligeramente. Mi carruaje está esperando, dijo Gage con voz serena. Puede hospedarse en mi rancho hasta que la tormenta amaine y los trenes retomen su servicio. Apenas sé quién es usted, susurró ella, aunque ya estaba haciendo el esfuerzo de incorporarse. Y yo no sé nada sobre usted, respondió él extendiendo su brazo para ayudarla, pero conozco bien la crueldad del frío, y sé que mata sin distinguir nombres ni pasados. Cuando ella se apoyó en él, Gage percibió su fragilidad como un ave lastimada, que había consumido sus últimas fuerzas en mantenerse a salvo. La ayudó a subir al carruaje, observando cómo sus manos temblaban bajo la manta, cómo luchaba por mantener la conciencia.
Mientras guiaba a los caballos hacia su propiedad, Gage ignoraba que transportaba más que una mujer al borde de la hipotermia. Llevaba consigo una revolución silenciosa, una fuerza destinada a transformar no solo su existencia, sino la esencia misma de Hartwell Junction. La tormenta bramaba con furia, pero por primera vez en 2 décadas, Gage Laramie no se sentía completamente solo en la inmensidad del frío. Esta historia nos llevó tiempo prepararla, así que si la estás disfrutando, por favor suscríbete a nuestro canal. Significa muchísimo para nosotros. Continuemos con la historia. La presencia callada de la mujer a su lado en el carruaje era una sensación extraña, casi olvidada. El peso de ser responsable por algo más que ganado y tierras. Ella había perdido el conocimiento a mitad del trayecto hacia el rancho. Su cuerpo finalmente cediendo ante la hipotermia que había estado combatiendo durante horas. Gage la cubrió con otra manta, notando su respiración dificultosa y el inquietante color azulado de sus labios. Cada vez que el carruaje se sacudía al encontrar un desnivel en el camino, ella se estremecía sutilmente, pero permanecía inconsciente. El rancho Laramie se erguía desafiante ante la tormenta, una imponente estructura de crack y madera, cuyas ventanas iluminadas resplandecían en la oscuridad como ojos ambarinos. Gage había diseñado esta residencia para que fuera inexpugnable, con muros robustos, puertas macizas y espacios amplios, donde un hombre pudiera refugiarse en la intimidad de sus pensamientos. Era una morada concebida para la solitud, y hasta esta noche, eso había sido precisamente lo que él anhelaba. Tommy Hawk Red Cloud emergió velozmente de los establos, al escuchar la aproximación del carruaje, su silueta ágil, atravesando la nieve como una sombra nocturna. A sus 19 años, Tommy combinaba el instinto silencioso de su herencia ancestral con una lealtad inquebrantable, fruto de haber sido rescatado en su momento más vulnerable. «Señor Gage», exclamó contra el viento. «¿Está usted herido?» «No soy yo», contestó Gage descendiendo del carruaje. «Hay una mujer aquí. Está prácticamente congelada». Los ojos oscuros de Tommy se dilataron al observar la figura inmóvil envuelta en mantas. Sin cuestionar nada, una cualidad que Gage apreciaba profundamente en el joven, colaboró para extraer cuidadosamente a ella del carruaje. «Está helada como el hielo», murmuró Tommy. «¿Quiere que busque a May Calloway, Gage?» Asintió secamente. May era la partera del pueblo, una mujer de lengua mordaz y manos expertas que no se intimidaba ante nadie, ni siquiera ante él. Si alguien podía auxiliar a esta mujer, era May. «Dile que venga de inmediato». Y Tommy Gage se detuvo, las palabras sonando extrañas en su garganta. «Que traiga todo lo necesario para atender a alguien que ha estado expuesto al frío excesivamente». Mientras Tommy se desvanecía en la tormenta, Gage transportó a Ella al interior de su casa. La sala principal estaba presidida por una chimenea de crack que ardía con un fuego reconfortante, pero incluso cerca del calor, ella continuaba temblando. La depositó delicadamente en el sofá de cuero, percibiendo por primera vez los detalles que la urgencia de la situación había eclipsado. El tejido de su vestido, aunque refinado, mostraba signos evidentes de desgaste, y sus manos estaban marcadas por pequeñas cicatrices que revelaban una vida de trabajo arduo. Incluso en su estado inconsciente mantenía un porte distinguido que llamaba la atención. Era evidente que no se trataba de una mujer común. Cada rasgo de su rostro, cada gesto, incluso la manera en que había enfrentado la amenaza de muerte con valentía, en lugar de terror, hablaba de su excepcionalidad. Algo en ella le recordaba a sí mismo durante aquellos días sombríos posteriores a la guerra, esa peculiar combinación de dignidad y desesperanza, que solo surge después de haberlo perdido todo. May Calloway apareció tras 40 minutos, sacudiéndose la nieve del abrigo como si fuera un oso, despertando de su letargo invernal. Era una mujer corpulenta que rondaba los 50, con el cabello gris recogido en un moño austero y unos ojos que habían presenciado suficiente dolor humano como para llenar varios camposantos. «Gage Laramie», pronunció directamente mientras se aproximaba al sofá. «Jamás imaginé que llegaría el día en que traerías a una mujer a este refugio tuyo». «No es lo que piensas, May. No lo es.
Mai se arrodilló junto a ella, posando una mano experta sobre su frente. Entonces, ¿qué es exactamente? Gage batalló por encontrar una explicación. ¿Qué era realmente un impulso repentino, un momento de vulnerabilidad, un acto de humanidad básica que se sentía tan ajeno como hablar una lengua olvidada? La encontré casi sin vida en la estación, confesó finalmente. No podía abandonarla allí. Mai asintió, pero su mirada penetrante permaneció fija en él, incomodándolo. La conocía desde hace 15 años y era de las pocas personas en Hartwell Junction que no se dejaba intimidar por su fortuna o su reputación. Hipotermia grave, murmuró Mai mientras la examinaba. Pero su pulso es fuerte. Es una superviviente nata. Durante la siguiente hora, Mai trabajó con la precisión metódica de alguien que había estado salvando vidas desde mucho antes de que Gage construyera su imperio. Con movimientos expertos, calentó mantas, preparó infusiones medicinales y comenzó el delicado proceso de restaurar el calor corporal de la mujer, evitando cuidadosamente provocar un shock. ¿De dónde proviene?, inquirió Mai mientras aplicaba un ungüento curativo en sus manos agrietadas. No tengo idea, respondió él. Se presentó como Eleanor Whitmore. Dijo que esperaba un tren. ¿Un tren? Mai arqueó una ceja con escepticismo. Los trenes llevan 2 semanas sin circular por estas vías. Gage se limitó a encogerse de hombros, aunque aquella información despertó su curiosidad. ¿Qué clase de mujer aguardaría durante 3 días un tren inexistente en medio de una tormenta? ¿Era desesperación? ¿Simple ignorancia? ¿O había algo más profundo? Cuando finalmente recobró la conciencia, el reloj marcaba casi la medianoche. Sus párpados se abrieron con lentitud, desorientados al principio, hasta que su mirada se fijó en el techo de vigas de madera sobre ella. Se incorporó bruscamente observando la amplia estancia con una mezcla de asombro y desasosiego. ¿Dónde? Su voz sonaba áspera pero más firme que antes. Está en mi residencia, respondió Gage desde su butaca junto al fuego. Aquí está segura. Ella lo miró y él pudo identificar el preciso instante en que los recuerdos regresaron. La estación, el frío penetrante, el trayecto en carruaje a través de la ventisca. Sus mejillas se tiñeron de rubor no por vergüenza, sino por algo más complejo, más amenazador. No debería permanecer aquí, declaró intentando levantarse. Mai la detuvo con firmeza. Muchacha, casi pereces congelada. No irás a ninguna parte hasta recuperarte completamente. No lo entienden. Forcejeó suavemente contra Mai. No puedo. Mi reputación. ¿Qué reputación?, replicó Mai con sequedad. Nadie te conoce en este pueblo, y quienes importan no juzgarán a una mujer por sobrevivir. Pero Gage detectó algo más en su mirada, un temor que trascendía las convenciones sociales. Era el temor característico de alguien que había sido juzgado severamente en el pasado. ¿De qué está escando?, preguntó él, las palabras brotando involuntariamente de sus labios. Ella se quedó paralizada, mientras un silencio denso se extendía entre ambos, como un precipicio infinito. Tras una pausa que pareció eterna, respondió con voz apenas audible. ¿Por qué asume que estoy huyendo? Ninguna mujer atraviesa Wyoming sola en pleno invierno sin tener motivos de peso para abandonar su hogar. Era una conjetura arriesgada, pero el sutil estremecimiento de ella confirmó sus sospechas. Mai observaba el intercambio con creciente fascinación, percibiendo la tensión que flotaba en el ambiente como la electricidad antes de una tormenta. Eso no le incumbe, respondió ella finalmente, aunque sin hostilidad en su tono. Quizás no. Gage se acomodó en su asiento. Pero mientras permanezca bajo mi techo, su bienestar, sí es mi responsabilidad. Una declaración sencilla que cayó sobre la habitación con el peso de una roca en aguas tranquilas. Mai esbozó una leve sonrisa, reconociendo algo que Gage aún no había admitido ante sí mismo. El ferrocarril, comenzó ella. ¿Cuándo se restablecerá el servicio? No antes del fin del invierno, contestó Mai. Con suerte quizás en marzo. La noticia impactó visiblemente en su rostro.
Sus recursos se habían agotado, carecía de empleo y alojamiento, y ahora estaba atrapada en un territorio desconocido hasta la primavera. Sin embargo, en lugar de desmoronarse, Gage observó cómo se erguía usando su dignidad como escudo. «Entonces trabajaré», afirmó resuelta. «Sé cocinar, limpiar, tengo conocimientos médicos. No acepto caridad». Mae y Gage intercambiaron miradas. Había algo conmovedor y desgarrador en la inquebrantable dignidad de esta mujer, en su negativa a ser rescatada sin ofrecer algo a cambio. «Hay un potro indispuesto en el establo», mencionó Gage pausadamente. «Si verdaderamente tienes conocimientos médicos». Los ojos de ella brillaron con la primera chispa genuina de esperanza. Era enfermera en Chicago. «He atendido todo tipo de casos desde heridas de bala hasta neumonías complicadas. Y así en aquella noche tormentosa en las montañas de Wyoming, 3 destinos se entrelazaron de formas que ninguno hubiera podido imaginar. Mientras los copos de nieve danzaban en el exterior dentro de la residencia de Gage Laramie, se tejía una nueva narrativa, una que transformaría no solo sus vidas individuales, sino la esencia misma de Hartwell Junction. Mientras el manto blanco continuaba cubriendo el paisaje en el interior de la casa de Gage Laramie, se desarrollaba un relato inédito destinado a revolucionar no únicamente sus propios caminos, sino también el alma entera de Hartwell Junction. Los días posteriores establecieron una rutina peculiar pero reconfortante. Ella demostró su pericia médica al salvar al potro indispuesto, y Gage se descubrió contemplándola trabajar con un interés que no había experimentado en mucho tiempo. Transcurría la segunda semana desde la llegada de ella al rancho, cuando todo dio un giro inesperado. Tommy irrumpió en la cocina aquella mañana con la mirada cargada de inquietud y las mejillas encendidas por el frío invernal. «Señor Gage», exclamó agitado. «Hay un caballero en el pueblo realizando averiguaciones. Pregunta sobre una dama». Ella, que se encontraba preparando el desayuno, se petrificó instantáneamente. La cuchara de madera quedó suspendida en el aire mientras removía la avena, y Gage percibió la tensión que invadió su cuerpo como una cuerda tensada al máximo. «¿Qué clase de preguntas?», indagó Gage, aunque la repentina palidez de ella ya anticipaba la respuesta. «Busca a una señorita Whitmore. Dice proceder de Chicago, menciona asuntos legales pendientes». Tommy dirigió una mirada nerviosa hacia Ella. Es un hombre refinado de traje costoso y modales educados, pero hay algo inquietante en él. Algo amenazador. Ella soltó la cuchara. El impacto de la madera contra el suelo retumbó en la cocina como un disparo. Al girarse hacia ellos, su rostro había perdido todo vestigio de color. «Silas», murmuró, y en esa única palabra se concentraba tanto terror y desconsuelo, que Gage sintió una furia primitiva despertar en su interior. «¿Le conoces?», inquirió, aunque la respuesta era evidente. Ella se reclinó contra el mostrador de la cocina como si necesitara ese apoyo para mantener el equilibrio. Por un momento que pareció eterno, permaneció en silencio. Cuando por fin habló, su voz vibraba con una emoción apenas contenida. «Silas Crane. Es...» Hizo una pausa batallando por encontrar las palabras adecuadas. «Es el motivo por el que me vi forzada al abandonar Chicago». Gage avanzó un paso percibiendo cómo ella se estremecía sutilmente. Era como contemplar a una criatura herida debatiéndose entre depositar su confianza o escapar. «¿Qué pretende de ti?». Las palabras brotaron como un torrente cual presa que finalmente cede tras semanas de presión insostenible. Trabajé como enfermera en el Hospital General de Chicago durante 5 años. Una noche ingresaron a una joven salvajemente golpeada. Se estaba muriendo. Cerró los ojos sumergida en aquel recuerdo doloroso. Era la amante de Marcus Crane, el primo de Silas. Marcus la había agredido durante una disputa por dinero. Me imploró que revelara la verdad si fallecía. Gage escuchaba en silencio mientras sentía la ira crecer en su interior como brasas ardientes. «Falleció esa misma noche», prosiguió. «Al día siguiente, Marcus Crane se presentó con un médico corrupto exigiéndome firmar un certificado que indicara neumonía como causa de muerte. Cuando me negué, su voz se quebró levemente. Silas se encargó de mi despido.
Esparció rumores sobre mi supuesto robo de medicamentos, mi presunto alcoholismo, mi supuesta falta de fiabilidad. En 2 semanas ningún hospital en Chicago me aceptaría. Tommy masculló algo en su idioma natal que sonó como una maldición. Gage apretó los puños con fuerza. Y ahora está aquí para silenciarme definitivamente, pronunció ella con una serenidad aterradora. O para arrastrarme de vuelta a Chicago y enfrentar acusaciones falsas. Silas jamás deja cabos sueltos. Gage estudió su rostro observando en él la misma determinación inquebrantable que había admirado desde aquella primera noche. Esta mujer había sacrificado todo por defender la verdad, y aún así no mostraba el más mínimo atisbo de arrepentimiento. ¿Dispones de pruebas?, inquirió. Tengo mi testimonio y el de otras 2 enfermeras que estuvieron presentes durante esa fatídica noche, pero contra el poder económico de los Crane. Se encogió de hombros con una amargura que le resultó dolorosa de presenciar. Tommy carraspeó suavemente. Hay más detalles, señor Gage. El individuo se aloja en el establecimiento de Murphy, pero ha estado conversando con la señora Thorne, y ya conoce usted su afición por difundir rumores. Agatha Thorne. Gage conocía perfectamente a la distinguida dama de sociedad de Hartwell Junction. Era una mujer que atesoraba secretos como otros coleccionaban reliquias y los utilizaba con idéntica facilidad. ¿Qué información le proporcionó?, preguntó ella, aunque parecía temer conocer la respuesta. Que una misteriosa dama se hospedaba en el rancho Laramie, habiendo llegado bajo circunstancias poco claras. Tommy hizo una breve pausa. También mencionó haberla visto en el mercado ayer, adquiriendo provisiones en mi compañía. Gage observó cómo la palidez invadía completamente el semblante de Ella. Había sido meticulosa durante las últimas 2 semanas, aventurándose raramente fuera del rancho. Pero ayer había insistido en acompañar a Tommy al pueblo para conseguir hilo médico destinado a tratar uno de los caballos lesionados. Me identificó, murmuró apenas audiblemente. Sí la reconoció. ¿Está segura? Un hombre como Silas no recorrería Wyoming basándose únicamente en habladurías. Ella se irguió, y Gage pudo distinguir el preciso instante en que tomó su determinación. Debo marcharme. Inmediatamente. ¿Hacia dónde? La voz de Gage emergió más áspera de lo pretendido. No hay trenes disponibles, las carreteras están bloqueadas por la nieve y careces de recursos. Entonces caminaré. Una desesperación feroz brillaba en sus ojos. No seré la causa de problemas en su hogar, señor Laramie. Ya ha hecho demasiado por mí. ¿Problemas? Gage avanzó hacia ella, y algo en su mirada la hizo retroceder hasta que su espalda encontró la pared. ¿Piensas que me intimida un caballero refinado de Chicago? No lo comprende, murmuró ella. Silas posee fortuna, influencias, autoridad. Puede arruinar existencias con una simple palabra. Puede intentarlo. Las palabras resonaron en la cocina como guijarros en aguas tranquilas. Tommy esbozó una sonrisa pausada, reconociendo aquel tono que había escuchado en contadas ocasiones, cuando Gage Laramie decidía proteger algo como suyo. «¿Señor Gage?», comenzó Ella. «No». Se aproximó hasta quedar frente a frente, sus ojos grises encontrándose con los de ella. «Mencionaste que lo perdiste todo por defender la justicia. He perdido muchas cosas en mi vida, pero jamás mi admiración por quienes tienen el valor de mantenerse firmes cuando es necesario». Ella lo contempló con una mezcla de esperanza y temor que le atravesó el alma. No puede enfrentarse a él. Es demasiado influyente. Quizás... Gage sonrió con la sonrisa característica de quien ha forjado un imperio desafiando todas las adversidades. Pero nunca se ha enfrentado a mí. Aquella tarde, mientras la nevada finalmente amainaba, Gage cabalgó hacia Hartwell Junction. No había compartido sus planes con Ella, pero pudo percibir en su mirada que ella intuía que algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. En el establecimiento de Murphy encontró a Silas Crane, exactamente como Tommy lo había descrito. Elegante, refinado y peligroso como solo pueden serlo los hombres habituados al poder absoluto.
Ocupaba una mesa apartada degustando un whisky costoso y observando a cada visitante como un depredador evaluando posibles presas. Cuando Gage se aproximó, Silas alzó la vista con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Usted debe ser Gage Laramie», pronunció señalando la silla opuesta. «He oído bastante sobre usted». «Señor Crane». Gage permaneció de pie. «Me han informado que está buscando a alguien». «En efecto, una enfermera de Chicago, Eleanor Whitmore, una mujer bastante problemática». Los ojos de Silas destellaron con malicia. «Tengo entendido que podría estar en sus tierras». Gage lo observó detenidamente, percibiendo las manos delicadas que jamás habían conocido el trabajo duro, la mirada gélida de quien había ordenado destruir vidas inocentes, sin el menor remordimiento. «¿Y si así fuera?», respondió con calma. «¿Qué le importaría a usted?». La sonrisa de Silas se endureció. «Señor Laramie, esa mujer es una fugitiva, una ladrona y embustera que ha perjudicado gravemente a familias honorables de Chicago». Honorables Gage esbozó una sonrisa amenazante, como su primo Marcus que asesina mujeres a golpes. El cambio en Silas fue inmediato. La fachada de cortesía se desvaneció revelando una naturaleza fría y mortífera. «Cuidado, Laramie. Su dinero y prestigio no valen nada fuera de este pueblo olvidado». «Quizás no». Gage se inclinó hacia él susurrando con una amenaza más aterradora que cualquier grito. «Pero estamos en mi territorio, y aquí los hombres que amenazan a mujeres bajo mi protección no sobreviven mucho». Se dispuso a marcharse, pero Silas lo detuvo. «Esto no acaba aquí, Laramie. La ley me respalda». Gage se giró pausadamente. «Entonces asegúrese de que sea suficiente». Aquellas palabras acompañaron a Gage durante todo el regreso al rancho, no como una amenaza, sino como una declaración de guerra. El aire nocturno era cortante, cargado con el aroma de nieve reciente y problemas inminentes. Al llegar a casa encontró todas las lámparas encendidas y a ella caminando por la sala como una fiera enjaulada. «¿Lo viste?», preguntó apenas él cruzó el umbral. «Lo vi». Y Gage se despojó de su abrigo con movimientos pausados, observando la expresión inquieta en su rostro. Durante las últimas 2 semanas había aprendido a interpretar cada uno de sus gestos, la intensa concentración cuando atendía a los animales enfermos, aquella sonrisa tímida que afloraba al escuchar las historias de Tommy, la dulzura que invadía su mirada cuando creía que nadie la observaba. Pero esta expresión, una mezcla de temor y resolución desesperada, era desconocida. «Te advertí que no quiero visitantes en mi propiedad». «Eso no lo detendrá». Ella se abrazó a sí misma temblorosa. Silas jamás se rinde. Nunca. Tommy apareció desde la penumbra del corredor tras haber escuchado todo desde la cocina. «Hay algo más que debe saber, señor Gage. Mientras usted estaba en el pueblo, divisé humo cerca del granero sur. Al investigar encontré esto». Extendió su mano mostrando los restos ennegrecidos de una rama con trapos atados, en un extremo, una antorcha rudimentaria. «Alguien había iniciado un pequeño incendio contra la pared del granero», explicó Tommy. «Logré sofocarlo antes de que se propagara. Pero las marcas permanecen. Nos están poniendo a prueba». Gage sintió una sensación gélida y mortífera instalarse en sus entrañas. Era una cosa amenazarla con papeles legales y falsedades. Pero era completamente distinto amenazar su hogar, su propiedad, todo lo que había construido con esfuerzo. «¿Viste a alguien? Huellas de caballos en dirección al pueblo. 2 hombres, posiblemente 3. Ella se derrumbó en una silla ocultando su rostro entre sus manos. «Esto es precisamente lo que temía. Silas no solo me persigue a mí, busca destruir todo lo que toco». Alzó la mirada con lágrimas contenidas brillando en sus ojos. «Por favor, déjeme marchar. No puedo ser responsable si alguien más resulta herido». «No». La palabra resonó con tal contundencia que tanto ella como Tommy se estremecieron. «No irás a ningún lado», insistió Gage arrodillándose frente a su silla. «No eres responsable de las acciones de un hombre sin escrúpulos. El rancho, tanto el mío como el suyo, puede reconstruirse. Tu vida es irreemplazable».
Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que ninguno se atrevía a reconocer plenamente. Tommy se aclaró la garganta discretamente. «Reforzaré la vigilancia en los establos», murmuró mientras se dirigía a la puerta. «Y quizás debería avisar a otros rancheros de la zona. Este tipo de problemas suele propagarse». Al quedarse solos, Gage tomó las manos de Ella entre las suyas. Estaban heladas a pesar del fuego que ardía en la chimenea. «Cuéntame todo sobre él», dijo con voz suave. «Todo. No podemos enfrentarnos a un enemigo que no comprendemos». Ella lo observó largamente, como evaluando si podría asimilar toda la verdad. «Silas Crane no es simplemente un hombre rico», comenzó al fin. «Es alguien que trata a las personas como si fueran objetos de su propiedad. Su familia controla numerosos negocios en Chicago. Bancos, periódicos, incluso tiene jueces en su bolsillo. Cuando decidió que yo era un obstáculo, te destruyó metódicamente. Y fue más allá». Su voz se convirtió en un murmullo. Buscó a cada paciente que había tratado, a cada familia que había ayudado, y les contó mentiras sobre mí. Les dijo que robaba medicinas para venderlas, que operaba ebria, que había causado muertes por negligencia. Al final, las mismas personas que antes me bendecían por salvar a sus seres queridos, cruzaban la calle para no verme. Gage sintió una ira ardiente en su pecho. Era una rabia que no había experimentado desde la guerra, cuando vio morir a buenos hombres por ambiciones ajenas. «¿Y tu familia?» «Murieron cuando tenía 16 años. Cólera». Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. «Quizás fue una bendición. Al menos no vivieron para ver en lo que me convertí». «¿En lo que te convertiste?» Gage apretó sus manos. «Te convertiste en una mujer que lo perdió todo por no mentir». No había vergüenza en admitirlo. Algo se transformó en el rostro de ella. Un ablandamiento sutil, como si una coraza que había estado portando durante interminables meses finalmente cediera su peso. «¿Por qué?», murmuró. «¿Por qué arriesgas todo esto por mí?». Era la pregunta que Gage había estado evitando incluso en la intimidad de sus pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué esta mujer, cuando había dedicado 2 décadas a construir murallas para mantener a todos a distancia? ¿Por qué? Pronunció lentamente las palabras, sonando extrañas pero verdaderas. «Por primera vez en 20 años, cuando te contemplo, no veo todo lo que he perdido. Veo todo lo que podría conquistar». Los ojos de ella se dilataron, y por un instante Gage temió que huyera. En su lugar se aproximó hasta que sus frentes se encontraron. «Gage». Su nombre resonaba diferente en aquellos labios. Menos ceremonioso, más cercano. Ella. Pudieron haberse besado en ese momento. El instante flotaba entre ellos como algo delicado y valioso. Pero el estruendo de cascos aproximándose los separó. Y Tommy irrumpió sin llamar, algo que jamás habría hecho salvo en una emergencia. «Señor Gage», jadeó. «May Calloway está aquí. Dice que es urgente». May entró tras él con el cabello revuelto y los ojos encendidos de furia. «Gage Laramie», comenzó sin rodeos. «Ese canalla elegante ha estado toda la tarde en la taberna de Murphy, invitando tragos y difundiendo calumnias sobre esta muchacha». «¿Qué clase de calumnias?», preguntó ella con voz tensa. «Que eres una ladrona, que asesinaste pacientes en Chicago, que sedujiste a hombres adinerados para estafarlos». May escupió las palabras como si fueran ponzoña. La mitad del pueblo está empezando a creerle, especialmente después de que Agatha Thorne añadiera sus propias maliciosas exageraciones. Gage sintió sus puños cerrarse nuevamente. ¿Y la otra mitad? La otra mitad recuerda que esta muchacha salvó al pequeño de Martha Henley durante aquella terrible fiebre la semana pasada y que no cobró ni un centavo por ello. May sonrió con una ferocidad que iluminó sus ojos. Pero Crane tiene otro plan en mente. Esta tarde mandó un telegrama al sheriff del condado. El contenido: que una fugitiva peligrosa se oculta en el rancho Laramie
con una orden de arresto falsificada proveniente de Chicago. El silencio que siguió pesaba como plomo en el aire. Ella se incorporó despacio, su rostro pálido pero determinado. «Entonces mañana todo llegará a su fin», pronunció con una calma estremecedora. «De un modo u otro», no replicó Gage, poniéndose también de pie. «Esto terminará cuando yo lo decida. Y cuando eso suceda, Silas Crane lamentará haber puesto un pie en Hartwell Junction». May los observó a ambos con una expresión de satisfacción salvaje. «Perfecto, porque he estado preparando algo especial para mañana». Su sonrisa contenía toda la represalia que una mujer podía albergar. «Resulta que poseo ciertas cartas cuya existencia el señor Crane desconoce por completo». «¿Qué clase de cartas?», inquirió ella. «Testimonios, firmados por otras 2 enfermeras que estuvieron presentes la noche que aquella pobre mujer falleció en Chicago. Tommy me ayudó a contactarlas mediante telégrafo». Los ojos de May resplandecieron. «Parece que no eres la única a quien Silas Crane ha intentado silenciar. Por primera vez desde la llegada de Silas al pueblo». Ella esbozó una sonrisa. Una sonrisa genuina cargada de esperanza y lo que parecía ser justicia poética. «Entonces mañana será día de respuesta criminal en Hartwell Junction», murmuró Gage. «Mañana», confirmó May. «Veremos de qué está hecho realmente este pueblo». Afuera la nieve había comenzado a caer nuevamente, pero dentro de la casa de Gage Laramie, algo ardía con intensidad. Algo que ni todo el frío de Wyoming podría extinguir. Esa noche, el sueño les fue esquivo. Ella dedicó las horas previas al amanecer escribiendo en un diario que Gage desconocía, registrando cada detalle que podía recordar de aquella fatídica noche en Chicago. Gage revisó su arsenal y envió a Tommy con mensajes discretos a los rancheros vecinos. May regresó a su hogar para preparar los documentos recibidos por telégrafo. Cuando el sol despuntó sobre Hartwell Junction, parecía iluminar un pueblo transformado. La noticia del juicio improvisado se había propagado velozmente como un incendio en la pradera reseca. El establecimiento de Murphy se había convertido en un tribunal provisional con las mesas reorganizadas estratégicamente para crear una división entre los jueces conformados por los ciudadanos más prominentes del pueblo y el área destinada a los testimonios. Para cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, prácticamente toda la población de Hartwell Junction se había aglomerado en el salón. Silas Crane ocupaba una mesa en primera fila vestido con pulcritud y rodeado de documentación legal. Su sonrisa desbordaba la confianza característica de alguien habituado a proclamarse victorioso antes de iniciar la batalla. En el momento en que Gage ingresó con ella a su lado, el murmullo generalizado cesó instantáneamente. Ella había optado por su vestimenta más sobria pero decorosa. Un vestido azul marino con cuello alto que le confería un aire de profesionalidad respetable. Llevaba el cabello recogido en un moño austero, y su postura era erguida con el mentón elevado. Sin embargo, Gage percibió el sutil temblor de sus manos cuando tomaron asiento en la mesa opuesta a Silas. El juez Whitman, un veterano que había impartido justicia en el territorio durante 2 décadas, golpeó su improvisado mazo una roca considerable sobre un trozo de madera. «Esto no constituye una corte oficial», declaró, «pero es una audiencia para esclarecer la verdad sobre acusaciones de suma gravedad. Señor Crane, siendo usted quien presentó los cargos, puede proceder». Silas Icantesa se incorporó con la elegancia propia de quien está acostumbrado al protagonismo. Su voz resonó en la sala con la autoridad que otorgan la riqueza y la educación. «Habitantes de Hartwell Junction, he viajado desde Chicago persiguiendo el rastro de una delincuente peligrosa. Eleanor Whitmore fue expulsada del Hospital General de Chicago por hurto, negligencia profesional y falsificación documental». Hizo una pausa teatral. «Durante los últimos 6 meses ha dejado tras de sí un sendero de vidas destruidas y familias deshechas. Aquí tengo documentación oficial que demuestra sus infracciones». Desplegó varios documentos con impresionantes sellos gubernamentales. La multitud comenzó a murmurar, y Gage observó cómo algunas miradas hacia ella se tornaban escépticas. «Más aún», prosiguió Silas,
Poseo evidencia que confirma que esta mujer ha estado operando como... Hizo una pausa estratégica como si las palabras fueran demasiado escandalosas para pronunciarlas. Una dama de moral cuestionable seduciendo a caballeros adinerados para despojarlos de sus bienes. Agatha Thorne asentía enérgicamente desde su posición evidentemente entretenida con el espectáculo. Sin embargo, Gage percibió la incomodidad en varios de los hombres presentes, especialmente aquellos cuyas esposas habían recibido tratamiento de ella durante su estancia en el rancho. Al concluir, Silas tomó asiento con el aire triunfante de un cazador que ha colocado la trampa perfecta. El juez Whitman se dirigió a ella. «Señorita Whitmore, ¿qué responde ante estas acusaciones?» Ella se incorporó pausadamente. Inicialmente sus palabras apenas eran perceptibles, pero paulatinamente su voz se fortaleció hasta inundar la sala con una nitidez que atravesaba las falsedades como una navaja. «Cada palabra pronunciada por el señor Crane es falsa», declaró. «Pero comprendo sus motivos y entiendo por qué algunos podrían darle crédito. Las mentiras elaboradas siempre resultan más persuasivas que las verdades incómodas». Se desplazó hacia el centro de la sala, encarando directamente al público. El 15 de septiembre de 1889, una joven llamada Catherine Mills ingresó al hospital donde yo ejercía. Había sido salvajemente agredida por Marcus Crane, primo del caballero aquí presente. Catherine falleció esa noche debido a hemorragias internas. Su voz permaneció firme. Al día siguiente me exigieron firmar un certificado de defunción fraudulento que indicaba neumonía como causa del fallecimiento. Cuando me negué, Silas Crane se encargó de destruir mi carrera, mi reputación y cualquier oportunidad laboral en Chicago. Silas se levantó bruscamente. «Mentiras. Mi primo Marcus estaba fuera de la ciudad ese día. ¿O no?» Ella esbozó una sonrisa que destellaba peligro en sus bordes. «Porque tengo testigos que lo vieron en el hospital aquella fatídica noche». Mike Calloway se incorporó desde el fondo de la sala sosteniendo un abultado expediente entre sus manos. «Juez Whitman con su venia». Mike avanzó con determinación hacia el frente y depositó varios documentos sobre la mesa. «Estos son testimonios juramentados de la enfermera jefe Margaret O'Brien y la doctora Elizabeth Hartley, ambas presentes la noche del fallecimiento de Catherine Mills. Corroboran cada palabra que esta joven acaba de pronunciar». Los murmullos en la sala se intensificaron notablemente. Gage observó cómo la máscara de seguridad en el rostro de Silas comenzaba a resquebrajarse. May prosiguió con firmeza. «Además dispongo de una copia del registro del Hotel Palmer en Chicago, que confirma inequívocamente la presencia de Marcus Crane en la ciudad esa noche registrado bajo un alias». Silas se levantó tan violentamente que su silla se estrelló contra el suelo. «Esos documentos son falsificaciones. Esta mujer es una embustera y una delincuente». En ese momento Gage se puso de pie. Su presencia dominó la sala como una tormenta inminente, y cuando habló su voz transmitía la autoridad de un hombre que había forjado un imperio con sus propias manos. «Señor Crane», pronunció con una calma amenazante. «En las 2 semanas que Eleanor Whitmore ha permanecido en mi rancho, ha salvado 3 animales condenados a muerte sin su intervención, ha atendido a la esposa de Tom Henderson durante una peligrosa fiebre sin cobrar honorarios, y ha curado la tos de la pequeña de Martha Henley cuando el médico local estaba ausente». Avanzó hacia el centro de la sala enfrentando directamente a Silas. «Esta mujer lo perdió todo por mantenerse fiel a la verdad. Usted, señor Crane, ha edificado su vida sobre mentiras». Su voz se elevó con intensidad. «Y ahora invade mi territorio, incendia mi propiedad, amenaza a la mujer bajo mi protección y pretende que creamos sus difamaciones sobre documentos comprados. Sus sentimientos por esta mujer evidentemente nublan su juicio», replicó Silas, pero el pánico brillaba en sus ojos. «Mis sentimientos», respondió Gage con una sonrisa amenazadora, «son perfectamente claros. Mo a Eleanor Whitmore.
La amo por su valentía inquebrantable, por su integridad absoluta y por su férrea determinación de mantenerse fiel a sus principios, incluso cuando el precio fue perderlo todo. Un silencio sobrecogedor envolvió la sala. Ella lo contempló con ojos dilatados por la sorpresa, su rostro reflejando una mezcla de asombro y lo que parecía ser una chispa de esperanza contenida. Y por esa razón, prosiguió Gage con firmeza, cualquier amenaza contra ella es una amenaza directa contra mí. Tommy se incorporó desde su posición junto a la entrada, exhibiendo una sonrisa de satisfacción feroz. Tengo algo más que agregar, declaró. La noche anterior sorprendí a 3 secuaces del señor Crane, intentando prender fuego a nuestro granero principal. En este momento se encuentran inmovilizados en nuestro almacén de herramientas, aguardando ser entregados al sheriff real. Los murmullos de la multitud se intensificaron obligando al juez Whitman a golpear su mazo para restaurar el orden. Sin embargo, fue Agatha Thorne quien dejó a todos atónitos. La respetada dama de sociedad se levantó con dignidad, su semblante pálido pero decidido. «Necesito expresar algo», pronunció con un ligero temblor en su voz. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, incluida la de Silas, quien mostraba absoluta perplejidad. «He sido una necia», confesó Agatha, «una necia orgullosa que juzgó injustamente a una mujer honorable basándose en rumores y apariencias». Miró directamente a Elinor. «Señorita Whitmore, cuando mi nieta sufrió aquella terrible fiebre la semana pasada y el doctor Hamilton estaba ausente, usted acudió sin ser llamada y permaneció toda la noche atendiéndola. Mi nieta vive hoy gracias a que usted se negó a rendirse cuando parecía demasiado tarde». Las lágrimas comenzaron a surcar el rostro de Agatha. Una criminal no actúa así. Una mujer sin honor jamás haría algo semejante. Se giró hacia Silas. «Pero un hombre que amenaza a mujeres inocentes y prende fuego a graneros en la oscuridad, ese hombre no tiene cabida en nuestra comunidad». La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. Los rostros que antes mostraban dudas, ahora reflejaban vergüenza y determinación. Uno por uno, los habitantes de Hartwell Junction se levantaron formando una barrera silenciosa entre Silas y Ella. El juez Whitman golpeó su martillo nuevamente. «Señor Crane, las acusaciones contra la señorita Whitmore han sido completamente desacreditadas. Es más, existe evidencia contundente de que usted ha perpetrado diversos delitos durante su estancia en nuestro territorio. Le aconsejo que abandone Hartwell Junction de inmediato». Silas recorrió la sala con la mirada encontrándose solo con expresiones de rechazo. Su fachada de cortesía finalmente se derrumbó por completo. «Esto no quedará así», masculló. «Mi influencia se extiende mucho más allá de este pueblo olvidado». «Quizás», respondió Gage con serenidad, «pero no aquí y no hoy». Mientras Silas recogía sus documentos inservibles y se dirigía hacia la salida, ella se volvió hacia Gage con lágrimas de gratitud y un sentimiento más profundo brillando en su mirada. «¿Lo decías en serio?», murmuró. Sobre amarme». Gage tomó sus manos ajeno a todas las miradas que los observaban. «Cada palabra», afirmó. «Si me aceptas». Su respuesta fue un beso que no solo selló su destino, sino que marcó el inicio de una nueva época para Hartwell Junction, una era donde la verdad y el amor prevalecieron sobre el poder y la corrupción. Los aplausos que siguieron retumbaron en el salón como truenos en la montaña, un sonido que anunciaría el cambio que había llegado al corazón mismo del pueblo. 3 meses después, cuando la primavera finalmente venció al invierno más cruel que Hartwell Junction había conocido, el pueblo había prosperado de maneras inimaginables. Gage se encontró esa mañana de abril en el mismo granero donde ella había demostrado por primera vez sus conocimientos médicos salvando al potro indispuesto. Pero ahora el edificio había sido transformado. Las vigas habían sido reforzadas meticulosamente, se habían instalado amplias ventanas para maximizar la iluminación natural, y el espacio había sido redistribuido estratégicamente para dar vida a algo revolucionario, la primera clínica médica permanente de Hartwell Junction. «¿Estás convencida de que esto es lo que deseas?»,
Indagó contemplando cómo ella organizaba metódicamente los suministros médicos en los estantes que él había fabricado con dedicación. Ella giró para mirarlo, y su sonrisa resplandecía tanto como los rayos primaverales que se colaban por los cristales recién instalados. Gage Laramie, he anhelado esto desde que era una niña de 12 años, cuando presencié cómo un médico local salvó la vida de mi hermano pequeño. Se aproximó a él entrelazando sus manos con la intimidad que solo el amor verdadero puede crear. Pero ahora lo quiero aquí en nuestro hogar junto a nuestra familia. ¡Nuestra familia! Estas palabras aún lo conmovían profundamente, llenando aquellos vacíos en su corazón que había estado ignorando durante tantos años. Mae me comentó que ya tienes 3 pacientes agendados para esta tarde. Mencionó deleitándose con el brillo especial que iluminaba sus ojos al hablar de su vocación. Martha Henley desea que examine a su recién nacido. Tom Henderson sufre molestias en la espalda después de trabajar con el ganado. Y un ligero rubor cubrió sus mejillas. Agatha Thorne quiere discutir conmigo sobre implementar clases de primeros auxilios para las mujeres del pueblo. Gage soltó una carcajada. Una risa que se había vuelto natural después de meses de práctica. Agatha Thorne, la misma que hace 6 meses te consideraba una fugitiva peligrosa. La mismísima. Ella sonrió pícaramente. Al parecer salvar a su nieta me ganó su lealtad eterna. Ayer me trajo un pastel de manzana y una disculpa formal por escrito. ¿Una disculpa escrita de Agatha Thorne? Firmada y sellada. Mae dice que es la primera vez en 2 décadas que Agatha reconoce haberse equivocado en algo. La puerta del invernadero se abrió de golpe, y Tommy entró con su característica vitalidad desbordante. A sus 20 años, había alcanzado su estatura definitiva y desarrollado la serena confianza de alguien que conoce perfectamente su lugar en el mundo. Señor Gage. Señora, ella los recibió con una sonrisa radiante. El padre Morrison ha llegado para oficiar la ceremonia. Gage experimentó una familiar sensación de inquietud en su interior. En 60 minutos uniría su vida a Eleanor Whitmore, en una ceremonia íntima y sencilla, rodeados por el verdor del jardín trasero de la casa principal. La decisión había fluido naturalmente. Desde aquella noche tormentosa, ambos habían comprendido que sus caminos estaban destinados a entrelazarse. Sin embargo, la inminencia de pronunciar los votos matrimoniales, de formalizar ante todos los sentimientos que habían florecido durante estos meses, le provocaba una embriagadora mezcla de dicha y temor. «Nervioso», indagó ella, interpretando su expresión con esa intuición especial que había desarrollado para leer sus emociones. «Aterrado», confesó él, sintiendo que la sinceridad aligeraba su carga. «Perfecto». Ella se elevó suavemente para depositar un beso en su mejilla. Eso significa que esto es verdaderamente significativo. Tommy carraspeó discretamente. Señor Gage, también ha llegado un telegrama. Del sheriff recién nombrado del condado. Gage desdobló el mensaje con una combinación de intriga y aprensión. Durante los últimos 3 meses, desde la expulsión de Silas Crane de Hartwell Junction, habían recibido reportes esporádicos sobre sus intentos de crear conflictos legales desde Chicago. Sin embargo, todos sus esfuerzos habían sido neutralizados por las contundentes pruebas recopiladas por May y los testimonios de los ciudadanos respetables del pueblo. Repasó el telegrama 2 veces antes de esbozar una sonrisa gradual. «¿Qué comunica?», preguntó ella. «Han detenido a Silas Crane en Chicago por soborno, conspiración y falsificación documental. Aparentemente, cuando los investigadores profundizaron en sus actividades aquí, descubrieron años de corrupción sistemática». Gage plegó el telegrama. «Ya no podrá dañar a nadie más». Ella cerró los ojos brevemente y Gage observó cómo la tensión acumulada durante meses se disipaba de su ser. «Todo terminó», murmuró. «Realmente terminó». «Se acabó», confirmó él estrechándola entre sus brazos. «Y ahora empieza todo lo demás». Una hora más tarde, Gage Laramie se encontraba de pie en su jardín trasero,
luciendo el traje más elegante que jamás había poseído, contemplando embelesado cómo la mujer que había conquistado su corazón avanzaba hacia él entre las flores primaverales recién brotadas. Mike Calloway había transformado el espacio con delicadas cintas blancas y flores silvestres cuidadosamente dispuestas, logrando una decoración sencilla pero cautivadora, exactamente como ella había soñado. Los únicos presentes eran Tommy Maa, el padre Morrison y Agatha Thorne, quien había aparecido esa mañana con una caja de pañuelos y la inquebrantable determinación de no perderse lo que consideraba el acontecimiento social más significativo del año. Era un grupo reducido, pero para Gage no podía existir una audiencia más perfecta. Cuando ella llegó a su lado resplandeciente, en un vestido de satén color marfil que May había conseguido del almacén General Gage, sintió que el universo entero se condensaba en aquellos ojos que brillaban con felicidad y promesas futuras. El padre Morrison, un hombre bondadoso que apenas llevaba un mes en Hartwell Junction, sonrió mientras abría su libro de ceremonias. Queridos amigos, nos reunimos hoy para celebrar la unión de dos almas que han encontrado en el amor la sanación de sus heridas pasadas. Las palabras resonaron como una bendición sagrada, pero Gage solo podía concentrarse en ella, en cómo la luz solar hacía brillar su cabello como cobre pulido, en el sutil temblor de sus manos, cuando las entrelazó con las suyas en esa sonrisa que parecía irradiar luz desde su interior. Al momento de pronunciar sus votos, Gage había olvidado las palabras que había memorizado meticulosamente. En su lugar dejó hablar a su corazón. «Eleanor», comenzó con la voz enronquecida por la emoción. «Me enseñaste que la verdadera fortaleza no reside en construir muros, sino en el valor de derribarlos. Me mostraste que el amor no es algo que se pueda perder o arrebatar, sino un sentimiento que se fortalece al compartirlo». Hizo una pausa luchando con emociones que aún se sentían nuevas y abrumadoras. «Prometo amarte, protegerte y permanecer a tu lado mientras enfrentamos juntos los desafíos que el destino nos presente». Su voz firme y cristalina resonó por tuir todo el Har. «Buggish, apareciste en mi vida cuando más oscuro era mi camino, y me enseñaste que incluso en el invierno más crudo, la primavera siempre florece para aquellos que tienen el coraje de esperarla». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero su sonrisa permanecía inquebrantable. «Prometo amarte con cada fibra de mi ser, crear contigo un hogar rebosante de alegría y sanación, y jamás permitir que enfrentes solo las tempestades de la vida». Cuando sus labios se encontraron sellando promesas que ambos sabían mantendrían hasta su último aliento, los aplausos de sus seres queridos se fundieron con la melodía del viento primaveral entre los álamos y el lejano mugir del ganado en las praderas. Aquella noche, mientras Hartwell Junction se sumergía en un plácido descanso, Gage y Ella contemplaban el firmamento desde el porche de su hogar, observando cómo las estrellas iban salpicando el cielo de Wyoming. «¿En qué reflexionas?», susurró ella acurrucada contra él con la naturalidad de quien ha encontrado su verdadero refugio. «En la placa que Tommy desea colocar en la estación», respondió Gage, «como testimonio de un nuevo amanecer». «¿Y qué sugieres?». Gage sonrió besando suavemente su cabello. «Aquí nació una leyenda». Y no se equivocaba. Con el paso de los años, la historia de la enfermera que se mantuvo fiel a la verdad y el vaquero que redescubrió el amor se convertiría en parte del folclore de Hartwell Junction. Se transformaría en uno de esos relatos que los abuelos compartirían con sus nietos, que los predicadores utilizarían como ejemplo de redención y que los jóvenes enamorados citarían como prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero para Gage y Ella, viviendo su propia historia día tras día, era simplemente el encuentro de dos almas que descubrieron en el otro precisamente aquello que no sabían que necesitaban. La libertad de ser auténticamente ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones, y ser profundamente amados por ello. Mientras las estrellas de Wyoming titilaban en el firmamento nocturno, y la primavera continuaba su dulce victoria sobre el último aliento del invierno. El futuro se desplegaba ante ellos, como un lienzo dorado repleto de promesas y aventuras,
que solo podrían explorar juntos. A continuación te presentamos 2 historias extraordinarias que aguardan tu descubrimiento. Solo selecciona la imagen que te intrigue y déjate llevar por la magia.